Éxito, carnal. Ojalá que te vaya bien. A darle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos entrando. Permítanme un segundito. Vamos a revisar conectividad, revisar transmisiones, que todo esté grabando. Excelente. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos vean. Mi nombre es Hansel Ramírez y es para mí un placer darles la bienvenida una vez más a un espacio de Psicoedúcate. Para los que sean nuevos, para los que no conozcan, Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica con el único objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Ya llevamos bastante tiempo trabajando en estos foros. Hoy es el foro, me parece, 62. Los viernes hemos llevado una línea de neurociencias. Los martes, perdón, los lunes y los miércoles habíamos llevado otro tipo de abordajes, de otro tipo de temas. Pero bueno, recuerden, lunes, miércoles y viernes vamos a estar transmitiendo para que estén aquí aprendiendo con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar explicándoles, como siempre, que Psicoedúcate tiene 3 momentos. El primer momento es el momento del sondeo, en donde revisamos la conectividad y también revisamos de dónde se conectan. ¿Sale? Esto es para revisar qué, qué alcances ha tenido o está teniendo este proyecto. También está el segundo momento, que es exponer, es la parte expositiva, es donde vamos a explorar los diferentes puntos, eh, y temáticas, ¿ok? Y el tercer momento es el más importante. Yo siempre hago mucho hincapié en la participación, en que compartan sus dudas, que compartan sus preguntas, que compartan absolutamente pues todo lo que saben. ¿Para qué? Esto es un ejercicio hermoso que se llama ejercicio de dialéctica, en donde dos opiniones, dos opiniones son diferentes y se comparten para generar una síntesis del conocimiento y acercarnos un poco más a la verdad. Siempre hago mucho hincapié, muchísimo hincapié en esto de la participación. Entonces, si tú eres una persona que eres tímida, que le da pena hablar, no te preocupes, puedes participar por el chat o de preferencia agarra esa vergüenza, agarra esa pena y ponla fuera, del cuarto en donde estás, fuera de la oficina, fuera de la casa, de la recámara, de la habitación de donde estás. Pon esa vergüenza allá afuera, ahorita no nos va a servir, ahorita necesitamos que prestes toda tu atención y también que participes. La participación es lo más importante y es lo que ha hecho que estos foros sean tan dinámicos y sean tan digeribles, porque si ustedes participan, van a ayudar a que otras personas también comprendan ese conocimiento. Nunca de los nunca se queden con lo que dice el ponente. Siempre pregunten, siempre cuestionen, siempre opinen. Entonces, eh, pues de hecho, ya nuestro ponente del día de hoy no necesita presentación, ustedes ya lo conocen, ya saben quién es, ya han trabajado bastante con él. Entonces, hermano, Dani, ahí estás. Ah, creo que no. Sí, ahí andas, Y aquí ¿no? ando, gente. Ah, chido, Disculpa, carnal. estaba sirviéndome agua. Me puse ansioso por un segundo. De que, ay, Dios mío, hace rato estábamos platicando, ¿cómo que ya no está? Pues bueno, chicos y chicas, con ustedes Daniel González Imamura, maestro psicoterapeuta para niños y adolescentes, nos va a dar las cátedras de neurociencias para psicólogos. Hoy, antes de darte la palabra, hermano, déjame hacer un pequeño comercial y recordarles que
tenemos tenemos el curso, empezamos el día de mañana. Este curso es de trabajo organizacional, ¿ok? Entonces a las personas que les interese, regístrense. Hoy es el último día para poder hacer su inscripción. Empezamos el sábado, mañana de 12 a 3, vamos a ver dos grupos. Los sábados van a ser de 12 a 3 y los martes van a ser de 4 a 7. Entonces, tengan, tengan ahí, están ahí en los grupos la información. Cualquiera que necesite más información nos puede escribir por los grupos y con muchísimo gusto los atiendo. Entonces, perdón por el comercial. Adelante, hermano, te dejo micrófonos, cámaras y el foro es absolutamente tuyo. Igual, si quieres, hazles tú el sondeo para revisar conexión para que no te trabes. Y bueno, chicos, yo me paso a la producción, que necesitamos transmitir esto en Facebook y no lo puedo transmitir. ¡Ah, qué emoción! Bueno, Hansel, te voy a pedir nada más si me permites compartir pantalla. Muchísimas gracias. Y pues nada, buenos días, buenas tardes a todas y a todos y a todos los que estén aquí compartiendo este día con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a Science Soul. Más que nada, yo les voy a pedir si ven que yo estoy trabándome mucho por la conectividad, me interrumpan, luego pongan ahí, prendan su micrófono e interrúmpenme para ver si puedo hacer algo para que me puedan escuchar mejor y no me trabe tanto. ¿Va? Yo hoy les voy a dar el tema, perdón, es que estoy aquí moviendo la presentación. Hoy les voy a dar el tema de lo que es el tálamo y de lo que es el tallo cerebral. Vamos a ver mucho de los núcleos del tálamo y muchas cuestiones de los núcleos del tallo cerebral. Esas son las cosas que más vamos a ver hoy en día. Está muy interesante, está la verdad muy bonito cómo está distribuido, ¿no? A mí se me hace muy interesante esta cuestión del tálamo. Creo que cada vez que yo veo una, ¿cómo se llama? Sí, cada vez que yo veo una nueva estructura en el cerebro, pues me sorprendo, ¿no? Y es súper sorprendente e interesante entender más a fondo las estructuras. Y espero que ustedes también puedan disfrutarlo y vivirlo a la misma forma. Ojalá que todo esté bien, ojalá que salgan las cuestiones. Ya les voy a pasar las de estas, creo que ya estoy compartiendo. Y pues bueno, para ya empezar vamos a hablar de la localización del tálamo. El tálamo está en el centro del cerebro, ¿sí? No se podría decir que está También en el tenga tallo. acceso a lectura al tema del grupo o install, ¿va? María Eugenia, te voy a pedir Pero si puedes por apagar tu querés, miremos. micrófono. Muchísimas gracias. Chido. Como les estaba comentando, el tálamo no se encuentra en la corteza, que la corteza es la parte más de fuera, ¿no? La parte más de arriba también. Ni se encuentra en la parte más baja, que es el tallo o el cerebelo, ¿sí? Sino que se encuentra arribita del tallo en el diencéfalo. De hecho, el tálamo ocupa el 80% del diencéfalo. ¿Va? Eso es algo que vamos a estar ahí con nosotros. La otra vez vimos partes del diencéfalo, que es el putamen, que es la hipófisis, que es la glándula pituitaria, todas estas cuestiones, ¿no? Hoy vamos a ver esta onda del diencéfalo, que es el tálamo, como les estaba comentando, ocupa el 80% de masa del encéfalo, del diencéfalo, perdón, y se encuentra como quien dice en el mero centro, ¿sí? El tálamo tiene muchísimas funciones, de hecho ahorita vamos a encontrar muchas funciones del tálamo, es muy interesante, pero podemos entender que las mayores y principales funciones del tálamo van a ser de entrada somatosensorial o de entrada de alguna de las sensaciones. ¿Va? Voy a ponérselos en presentación para que se vea más bonito. Y pues bueno, ya podemos entender que está en medio del cerebro, ¿no? Que está arriba del tallo, pero está abajo de todas estas cortezas. Está conectado directa e indirectamente a cada una de estas cortezas, ¿sí? Y también a la cuestión límbica. Por eso el tálamo también, aparte de ver cómo
de tener cuestiones que ver como nuestra percepción, también va a tener que ver en cuestiones como nuestras emociones y nuestra conducta, cómo nosotros percibimos y cómo nosotros vamos a actuar conforme a lo que vamos percibiendo, ¿vale? Perdón, el tálamo es la principal de cerebral. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar, he estado viendo y he estado documentándome mucho y pues muchísimos doctores, a muchísimos neuroanatómicos, ellos comentan que el tálamo es como un aeropuerto, ¿sí? En donde hagan de cuenta que llegan todas estas señales y ahí hacen una escala, ¿no? Ahí llegan y de ahí se transmiten a otras partes a donde van estas señales, que son partes de la corteza o diferentes partes, como les estaba comentando, el área límbica o todas estas zonas, ¿sí? Entonces el tálamo va a ser aquel que recibe toda esta información y la manda hacia esos lugares donde tiene que ser proyectada. Está constituido por un gran número de núcleos. En verdad vamos a saber que son muchísimos núcleos los que tiene el tálamo. Recordemos que los núcleos o ganglios ¿sí? Que tienen una misma función. Recordemos que hay neuronas receptivas, neuronas motoras, aferentes y eferentes, dependiendo de cada cual. La aferente es la receptiva, la eferente es la motora o la motriz. Y pues bueno, estos grupos o núcleos de células van a tener funciones específicas en el cerebro. Como nosotros hemos estado viendo en cada uno de los psicoeducates, creo que hay alguien por ahí, Gladys, te voy a pedir si puedes apagar tu... Bueno, como les estaba comentando, eh, se me fue un poquillo la onda, pero bueno, está constituido por muchísimos núcleos. Estos núcleos son muchísimos cúmulos de células. Estas células todas son neuronas, todas las células en el sistema nervioso o en el encéfalo son las neuronas. Y, o bueno, dependiendo, también hay células gliales, ¿no? Eh, y pues bueno, estos núcleos en el tálamo son de los psicoeducates, van a saber que el color gris es lo que genera la sustancia gris. ¿Sí? La sustancia blanca, ya sabemos que es la mielina de los axones, que pues la mielina de los axones está llena de grasita. ¿Ok? Bueno, este va a estar constituido por núcleos agrupados como son los núcleos de relevo y los núcleos de proyección difusa. ¿Sí? Estos dos tipos de núcleos van a ser como los que a nosotros nos van a interesar. Los núcleos de relevo se van a asociar con una modalidad sensorial simple o con el sistema y se proyecta a la corteza cerebral, pudiendo tener conexiones receptivas, lo que nos va a ayudar a generar lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros tocamos. Todas y cada una de nuestras sensaciones pasan por el tálamo antes de ser percibidas por nuestras cortezas, ¿sí? Menos el olfato. El olfato no tiene precisamente que entrar hacia el tálamo para ser percibido, ¿sí? Pero ya las otras que llegan hasta la corteza sí son como tal. Los colores que vemos, los sonidos que escuchamos, las palabras articuladas, ¿sí? El movimiento de los objetos que están a nuestro alrededor, nuestra propia sensación, nuestro propio movimiento, lo que nosotros tocamos, el dolor, lo que nosotros saboreamos, todas esas sensaciones van a llegar como principal punto de escala hacia el tálamo, ¿sí? Todas estas señales llegan al tálamo y del tálamo se van a mandar más aún en el núcleo de relevo o en los núcleos de relevo, perdón. Se va a proyectar a la corteza cerebral. Los núcleos de proyección difusa tienen uniones más dispersas con la corteza. Cuando yo hablo de uniones dispersas o cuando se habla de que tienen conexiones dispersas, se refiere a que tiene más conexiones, ¿sí? Que tiene muchísimas conexiones en muchos lados, ¿sí? Con la corteza van a interactuar con otros núcleos talámicos que se cree que están ligados con la regulación del nivel de excitación del cerebro, con el nivel de cómo nosotros nos comportamos. Aparte de cómo nosotros percibimos, vamos a ver que también tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros sentimos estas emociones, cómo nosotros usamos nuestros procesos de memoria y aprendizaje
pero la mayor principal función del tálamo es todas estas cuestiones de relevo, ¿vale? Todos estos núcleos de relevo. Ahorita vamos a ir viendo más específicamente cada uno de estos núcleos de relevo. El tálamo límbico también va a constar de núcleos talámicos que se van a proyectar a la corteza límbica, van a ayudar a generar de esta percepción una sensación para crear una emoción y así un sentimiento. ¿Ok? El tálamo va a constar de un par de estructuras ovaladas simétricas localizadas por arriba del hipotálamo. ¿Sí? Al frente está limitado por la cabeza de los núcleos caudales y la rodilla de la cápsula interna. Atrás por el mesencéfalo. Como aquí dice en el lado, thálamos significa cámara interna, y eso es en el griego. El tálamo fue encontrado desde hace ya muchísimo tiempo, ¿vale? Y pues nada, seguimos. Aquí vamos a ver un corte del tálamo. Este sí es un corte ya más como, pues literal así, para que nosotros pudiéramos verlo mejor. Y aquí vamos a poder ver todos estos núcleos, ¿sí? Estos son los núcleos principales y los núcleos que vamos a estar viendo este día de hoy. Es el núcleo dorsomedial, el núcleo pulvinar, el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral y los núcleos ventrales posteriores. Cada uno de estos núcleos tienen diferentes funciones. El núcleo talámico anterior es el grupo de núcleos que se divide en los anterodorsales, anteroventrales y anteromediales. Se me había olvidado comentarles, siempre traten de tener ahí por algo que anotar. La gente que ya ha estado aquí, pues ya sabe que yo ahí les mando un chorro de información, trato de mandar toda la información que se pueda y lo más digerible posible, pero ustedes sí traten de tener ahí como algo para escribir, porque vamos un poquito rápido y es información que vamos a estar asimilando, ¿vale? El núcleo talámico anterior tiene que ver, bueno, recibe estímulos de los cuerpos mamilares del hipotálamo por medio del tracto mamilotalámico. El grupo se proyecta en el giro cingulado. Su aspecto anterior es parte del circuito límbico y constituye lo que es el tálamo límbico original, ¿sí? Cabe mencionar que se ha observado desorientación después del en el núcleo talámico. Nosotros también vamos a poder ver muchísimas de las funciones del tálamo gracias a estas lesiones, gracias a estas cuestiones. La gente que acaba de entrar, les pido si pueden apagar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Y pues nada, el tálamo anterior se va a activar con procesos del dolor, con mayor frecuencia en varones que en mujeres, ¿sí? Entonces el tálamo anterior también va a tener mucho que ver con estas cuestiones de nociceptivas, con estas cuestiones del dolor. Y eso se cree que es porque no es muy estimulado o no está muy bien estimulado estas cuestiones de recepción propioceptivas, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es el núcleo medio y el núcleo medial, que son dos grupos de núcleos talámicos y yacen mediales en la lámina médula interna, ¿sí? Son núcleos mediales y los núcleos de la línea medial. Ahí nosotros podemos ver diferentes tipos de los núcleos y ahí están los núcleos mediales, ¿va? Los grupos de la línea medial son el blanco de fibras dopaminérgicas y expresan receptores de dopamina. A partir de estos dos criterios se les califica como parte del sistema dopaminérgico ascendente. Gracias a estos criterios, gracias a estas partes del núcleo medial, de la línea medial, nosotros podemos llegar a percibir algo, a ver un pastel de chocolate y sentir que se nos antoja, ¿sí? Y decir, ah, no manches, se me antojó. Y es porque en esta onda dopaminérgica se crea el deseo que se conecta con diferentes u otros núcleos en los ganglios basales o en los núcleos basales, y estos a su vez van a hacer este efecto de deseo. Las fibras de los núcleos en la línea medial se proyectan de forma difusa. Recordemos, se mandan a muchísimos lados del cerebro. Sus blancos van a incluir lo que es la amígdala, la cual se activa en cuestiones de ataque-huida, la cual se activa gracias al deseo junto con la dopamina, el giro cingulado anterior, y sus núcleos además proporcionan una unión indirecta desde el tallo cerebral a estas estructuras límbicas, que nos van a ayudar, como les estaba diciendo, a generar toda esta percepción
para nosotros crear una sensación y de la sensación una emoción, de la emoción un sentimiento, del sentimiento una acción, ¿no? El grupo nuclear medial es dominado por el grupo medio dorsal. Este es muy grande y ocupa una gran parte del espacio entre el núcleo de la línea media y la lámina medular interna. Puede dividirse hasta en 7 subdivisiones, pero la división más común describe una parte magnocelular localizada medialmente, donde los receptores de dopamina D2 se hallan concentrados. Estas son las cuestiones anatómicas. La parte medial se proyecta hacia la corteza prefrontal medial y la lateral hacia la corteza prefrontal lateral. Si podemos recordar que en la corteza prefrontal, nosotros vamos a ver cuestiones inhibitorias de las acciones que vamos a crear. También vamos a ver las metas o vamos a saber cómo crear, cómo hacer una acción que sea adecuada para nosotros. Voy a agarrar el teléfono y lo voy a llevar a mi cara, ¿no? Y esto es gracias también a que las partes de esta área van a generar esta percepción tanto visual como kinestésica para que yo pueda crear esta área. Por eso están conectadas, ¿vale? La corteza prefrontal es la corteza, junto con la corteza motriz en el lóbulo frontal, son las cortezas que nos van a ayudar a generar motricidad, que es movimiento del cuerpo. El núcleo medodorsal se describe como el núcleo de relevo talámico para las áreas de asociación del lóbulo frontal. Recibe información de la amígdala, el núcleo accumbens, el hipotálamo y los ganglios basales. Se proyecta al núcleo basal, los campos visuales frontales, la corteza prefrontal, el giro cingulado y revela información del sistema límbico a la corteza prefrontal y la corteza cingulada. Si quieren hablar, les voy a pedir que levanten su manita, porque estoy viendo que están mandando ahí, ok, vale, están viendo que todo está bien. Eso es bueno. Espérenme, bueno, no se crean, vamos a seguir con esto. Sí, si quieren hablar o algo, les voy a pedir que alcen su manita, por favor. Aquí vamos a ver cuestiones muy interesantes del tálamo, ¿vale? Vamos a ver si el núcleo medio dorsal se va a describir como el núcleo de relevo talámico para las áreas de asociación con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal nos ayuda a inhibir todas estas cuestiones. Vamos a ver qué efectos va a tener si se ve afectada esta área. Una mujer de 72 años se presenta con una lesión en el núcleo ventral lateral, junto con el núcleo intratalaminar y los núcleos dorsomediales del lado derecho, que podrían causar desinhibición. La paciente no tiene antecedentes psiquiátricos, pero desarrolló un síndrome de aumento en el habla, bromas, risas, comentarios inadecuados y confabulaciones. La gente que los vio, los autores, van a sugerir entonces o sugirieron que este síndrome conductual fue producido al interrumpirse la unión entre los núcleos mediodorsales del tálamo, el sistema límbico y el lóbulo prefrontal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a crear esta inhibición, a veces de comentarios que no son muy apropiados, ¿sí? O que son como muy bromistas o muy risueñas y que a la vez también están molestando a la sociedad, ¿sí? Y que por eso se ven inhibidos por el lóbulo frontal o por la corteza prefrontal del lóbulo frontal. La demencia talámica se va a presentar con amnesia, con apatía, alteraciones del habla, confusión, aplanamiento afectivo, falta de espontaneidad de actos motores. A menudo va a ser el resultado de un infarto en el tálamo bilateral. La lesión aparente interrumpe aparentemente va a interrumpir las conexiones recíprocas entre el tálamo y las áreas de la corteza frontal, ¿sí? Que es lo que les estaba diciendo. Algunos pacientes con infartos talámicos bilaterales muestran pseudodemencia talámica. Esto se le llama como el síndrome del robot. Como les digo, este tipo de cortezas, que es la corteza frontal, la corteza prefrontal, la corteza motriz, que todas están en el lóbulo frontal, son las que me ayudan a generar una acción, ¿sí? Las que me ayudan a generar esta motricidad. Entonces, como la percepción de mí, de cómo yo me siento, de dónde yo estoy, antes de llegar a la somestesia en el lóbulo parietal, va a llegar hacia el tálamo y del tálamo se va a conectar hacia el lóbulo parietal para que genere esta percepción adecuada y hacia el lóbulo frontal para que cree una acción motriz adecuada en el ambiente, ¿sí? Inhibida y creada para que sea una adecuación en el ambiente de una buena forma, ¿sí?
Cuando hay un problema en esto, va a haber esta cuestión que es pseudodemencia talámica, que se le va a llamar el síndrome del robot, pero no es el síndrome del robot. El síndrome del robot, existen como unas 500 personas en todo el mundo que tienen eso, desde hace como 100, 200 años. Entonces, no es como tal. ¿Por qué? Porque estas personas van a poder moverse de manera normal si son estimulados constantemente por otras personas. El síndrome del robot es este síndrome en donde las personas se ven como tan rígidas que se necesitan mover muy lentamente, ¿sí? Se empiezan a mover lentamente. Este es parecido, más si hay estímulo constante, la persona puede moverse normal, ¿vale? 8 pacientes con tumores talámicos bilaterales mostraron cambios de personalidad, pérdida de memoria, falta de atención, confusión y alucinaciones. En cada caso, el tumor involucró una cara interna del tálamo izquierdo y el derecho. Los cambios de personalidad a menudo son severos. La mayor parte de los síntomas observados tras un infarto mejoran con el tiempo, con excepción de la amnesia. La amnesia como tal, ahí sí se va a ir viendo afectada. Vamos a hablar de núcleo talámico ventral. El núcleo talámico ventral va a tener 3 núcleos mayores, que son el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior, ¿sí? Van a revelar señales del cerebelo y ganglios basales hacia la corteza, como nosotros ya lo habíamos visto en el psicoeducate anterior. El núcleo ventral anterior es el sitio de la lesión más común en el tálamo asociado con la fascia. Yo siempre les estoy diciendo que yo tengo afasia. ¿Qué es afasia? Afasia es el problema o es eh, el malestar de las personas que no saben o pueden comunicarse adecuadamente. La afasia se puede generar en un error de percepción auditiva, entonces no entiendo lo que me estás diciendo, en un error de habla, entonces no puedo hablar bien o no me acuerdo de las palabras o no sé cómo articular la palabra o no sé cómo generar una oración adecuada para que las palabras que estoy diciendo se puedan escuchar y entender de una buena forma. ¿Okay? No puedo leer, no alcanzo a leer porque no entiendo lo que estoy leyendo. Y tampoco puedo llegar a escribir, ¿sí? Todas estas cuestiones del lenguaje van a verse asociados con la fascia. Les comento, yo casi no veo el chat, así que, porque si ven lo que me está pasando, entonces si pueden, levanten su manita, por favor. Porque estoy viendo que se están moviendo ahí como cuestiones del chat. Bueno, tanto también la hemiparesia y la hemiataxia transitorias leves se pueden presentar después del daño del núcleo ventral en el tálamo. ¿Qué es la hemiparesia? La hemiparesia es cuando una persona sufre eh, ya no puede moverse con los músculos de un lado, tanto de los brazos como de las piernas como faciales, ¿sí? Y la hemiataxia son personas que también de un lado, pero estas personas no pueden moverse ni coordinar de ese lado también, ¿vale? Y estas cuestiones se van a ver dadas en el tálamo. Entonces nos podemos ahí entender, podemos ahí recuperar que no solo en el mesencéfalo, que no solo en el tallo o que no solo en la corteza existen cuestiones motrices que nos ayudan a nosotros, sino que también en el tálamo. Nosotros ahora estamos viendo que el tálamo tiene que ver con cómo nosotros percibimos nuestro exterior, cómo nosotros generamos una motricidad hacia el exterior y cómo nosotros creamos una emoción o un plan de acción gracias a las diferentes conexiones que tenemos. Okay. Las señales somestésicas o táctiles van a ser liberadas de la cabeza del cuerpo de la corteza somestésica parietal a través del núcleo ventral posterior, mediante el tacto desde el cuerpo hasta la corteza parietal. ¿Sí? El tacto de la región de la cabeza hacia la corteza parietal. Una lesión en el núcleo posterior ventral produce pérdida sensorial en el lado contralateral sin déficit cognitivo. Entonces, si nosotros tenemos un núcleo posterior ventral izquierdo y derecho, vamos a tener una lesión y vamos a generar lo que va a ser una pérdida sensorial en el otro lado.
¿sí? Gracias a esto, en este lado, en este núcleo, el núcleo talámico ventral, nosotros podemos entender nuestras sensaciones. Es ahí donde llegan todas nuestras sensaciones de nuestro cuerpo entero y se mandan hacia el lado somestésico, ¿sí? El somestésico es aquel que nos ayuda a entender el mapa. Recordemos, el lóbulo parietal es un mapa interno y externo, ¿sí? Entonces, el lóbulo parietal me va a ayudar a percibir este mapa interno, gracias a que pasó la información a través del núcleo, pues que diga, el núcleo talámico ventral, ¿vale? Las pariestesias, incluyendo el dolor, pueden ser los primeros síntomas de una lesión en este núcleo, ¿sí? Se ha supuesto que el dolor es producido por la falta de estímulos propioceptivos que alcanzan el tálamo, como yo se los estaba diciendo hace rato. Los estímulos propioceptivos, ¿qué es la propioceptividad? Las personas que ya estuvieron aquí, si no se lo saben, les voy a poner un tache. La propioceptividad es que yo pueda tocar algo y saber si está frío, si está caliente, saber si está pesado, saber si no está pesado, saber si tiene líquido, saber si tiene agua adentro, ¿vale? Si yo tomo esta caja, lo mismo, puedo saber si está vacía o no sin verla, sin ver que está vacía, gracias al tacto, ¿ok? Las lesiones en el tálamo posterior lateral pueden generar una astasia talámica, que es la incapacidad para pararse sin apoyo. Entonces, en el tálamo también nosotros vamos a tener esta capacidad de podernos parar sin tener un apoyo, sin tener que agarrarnos, ¿no? Las personas que empiezan a entrar a las cuestiones ya de tercera edad o más, o sea, ya están grandes, empiezan a tener una afección en esta área, ¿no? Se ve esta afección que les estoy diciendo, esta atasia, la astasia, es cuando las personas no se pueden parar sin apoyo, pero es muy, muy diferente del síndrome del empujador, ¿ok? El síndrome del empujador va a sentir que la persona cuando quiere moverse, se mueven a la dirección contraria. Si yo me quiero ir a la izquierda, voy a sentir como que siento que me empujan, ¿sí? Yo quiero ir para allá, pero me estoy yendo para acá, ¿vale? O yo quiero ir para este lado y me estoy yendo para el otro, ¿vale? Quienes padecen el síndrome del empujador van a tener una percepción errónea de la orientación de su cuerpo, ¿sí? Este síndrome se percibe después de lesiones que afectan el tálamo, no el lóbulo parietal, ¿vale? Y con menor frecuencia también puede haber lesiones en la ínsula en algunas personas que van a crear este síndrome del empujador. Munte y Kutas, igual, en el 2008 descubren que el tálamo es sensible también a errores semánticos. Tal vez por esto nosotros generemos por ahí unas afasias, ¿no? En el tálamo. Sintácticos del habla y señalaron que el núcleo centromediano cercano es la fuente de las señales que expresan la detección de dichos errores. Como yo les había dicho, también el lóbulo parietal tiene que ver muchísimo con la cuestión del habla. ¿Sí? Como esto de cómo yo me percibo y cómo yo expreso. Los lóbulos temporales tienen que ver con la comunicación, ya que gracias a los lóbulos temporales yo puedo percibir los rostros del otro, ¿sí? Las expresiones, el enojo, todas estas expresiones yo las puedo percibir gracias a estos lóbulos. Entonces, recuerden, todo nuestro cerebro está interconectado, todo nuestro cerebro tiene diferentes funciones, pero muchas partes del cerebro se encargan de estas diferentes funciones, como lo es el tálamo. Ahora nosotros ya sabemos que el tálamo tiene que ver con cuestiones perceptivas, motrices y cuestiones del habla, ¿vale? Y también con cuestiones límbicas, que son emocionales. El núcleo talámico lateral va a constituir en el más grande de los grupos talámicos nucleares. Este consta de 3 núcleos, el dorsal lateral, el más rostral del grupo, el núcleo pulvinar, que es la forma caudal del tálamo. El pulvinar lateral tiene conexiones con la corteza visual y se cree que interfiere en el control de movimientos oculares, ¿sí? El pulvinar recibe estímulos nociceptivos y se proyecta al lóbulo parietal superior, ¿sí? Pero no se conoce si media el dolor o solo se asocia de él. Ahora ya sabemos, tenemos diferentes receptores en nuestras neuronas y en nuestro sistema nervioso, como son los receptores propioceptivos y los receptores nociceptivos. Yo ya lo había hablado anteriormente. Los receptores nociceptivos se van a activar gracias a la sustancia P,
¿sí? La sustancia P es el neurotransmisor encargado de generar el dolor o cuando se crea el dolor, ¿vale? Entonces, gracias al núcleo talámico lateral en el pulvinar, nosotros vamos a tener estos estímulos o vamos a tener la recepción del dolor, ¿sí? Si yo siento dolor aquí, mi tálamo ahorita se está prendiendo, ¿ok? Los cuerpos geniculados medial y lateral, pues bueno, son los que nos van a ayudar a ver los campos visuales. El cuerpo geniculado medial transmite señales auditivas desde el colículo inferior hasta la corteza temporal. El cuerpo geniculado lateral transfiere señales visuales desde la retina a la corteza occipital y un daño sobre este puede producir alteraciones en los campos visuales. Gracias a los cuerpos geniculados medial y lateral, dependiendo de cada cual, nosotros podemos oír y ver de una forma adecuada. Estos también asocian, ¿sí? Como yo les estaba diciendo, en el lóbulo parietal y el temporal hay áreas de asociación sensorial, en donde se asocia el estímulo de la vista con el estímulo de lo que oímos, ¿sí? Y estos estímulos también se van a empezar a asociar desde los cuerpos geniculados, ¿sí? Gracias al lateral nosotros vamos a poder ver si existe un daño en el cuerpo geniculado lateral, aunque nuestros ojos estén totalmente bien, aunque nuestra corteza visual esté preparada o nuestra occipital, no, nosotros no vamos a poder crear una percepción de la visión, ¿sí? Nosotros vemos, agarramos la información, las luces, los fotones, los colores, gracias a los ojos, ¿no? Tomamos la información, esta información llega hasta nuestro tálamo, a los cuerpos geniculados, literalmente de la visión, y de aquí se mandan hacia la corteza occipital, en donde se reconoce lo que se está viendo, ¿sí? Cuando no llegan a la corteza occipital porque hay un daño aquí, no se puede generar una visión adecuada de lo que estamos viendo. Entonces va a haber un error de percepción. ¿Va? Vamos a hablar de los núcleos reticulares. Una vaina de fibras mielínicas llamada lámina medular externa cubre la superficie lateral, anterolateral y ventrolateral del tálamo y se localiza entre esta y la cápsula interna. Dentro de la lámina se encuentra un grupo de pequeños núcleos denominados reticulares, que son GABAérgicos. Recordemos que lo GABAérgico es algo inhibitorio, ¿sí? Va a ayudar a que se inhiban los procesos cerebrales, tanto como perceptuales y motrices. Estas reciben fibras, pero no las proyectan al área de la corteza cerebral. Se cree que los núcleos reticulares sirven como válvula o puerta para la transmisión tálamo-cortical, ¿sí? Gracias a estos núcleos va a haber una válvula en donde se va a permitir que pase o no pase hacia las diferentes áreas de la corteza, ¿sí? Que son los estímulos que se permiten escuchar o percibir y los que no se permiten escuchar o recibir. Estos se van a inhibir gracias a las señales GABAérgicas, ¿ok? Se estima que los núcleos reticulares median las influencias inhibitorias desde los lóbulos frontales, así como el impacto excitatorio de la formación reticular del tallo cerebral, que provee un posible mecanismo para la autohipnosis y el control del dolor voluntario. ¿Ok? Entonces, gracias a estos núcleos reticulares, vamos a mediar esta influencia inhibitoria gracias a esta cuestión GABAérgica y vamos a poder nosotros generar una autohipnosis o generar un control del dolor. ¿Qué es esto? Vamos a recibir esta información, llegan a estos núcleos reticulares y estos núcleos reticulares van a poder generar un cese de la información y eso es mediante técnicas. Hansel y yo estamos ahí viendo unas cuestiones de hipnosis que después se les vamos a comentar. Los núcleos intralaminares aportan entradas significativas en los ganglios basales, en las células localizadas en el tálamo. El centro mediano es el más grande de los núcleos intralaminares, perdón. Recibe fibras de los ganglios basales, cuestión que vimos la vez pasada, hace una semana. Se considera que el sistema desempeña una función importante en la atención selectiva y que se activa cuando se pasa de un estado relajado a uno que exige atención, ¿vale? Entonces, gracias a esto, nosotros vamos a desempeñar esta función en donde nosotros vamos a crear una atención. Como yo les estaba diciendo, hay lugares en donde se inhibe esta información que va a llegar
y estos núcleos son donde no se inhibe, sino se acentúa la información que llega para que nosotros podamos prestar atención. Y aunque nosotros estemos tranquilos, vamos a poder generar una reacción. ¿Ok? Estas son las cuestiones del tallo, que diga, del tálamo como tal. Entonces nos vamos a quedar con diferentes cuestiones. El tálamo percibe el dolor, percibe las sensaciones, percibe las sensaciones visuales, auditivas, del gusto, del tacto, ¿sí? Gracias al tálamo nosotros vamos a poder generar una percepción y crear de ahí un plan de acción. Gracias al tálamo nosotros podemos podemos pararnos solos. Gracias al tálamo nosotros podemos reconocer errores de sintaxis o errores en cómo nosotros nos estamos comunicando. Y el tálamo también tiene que ver con cuestiones psicomotrices, ¿vale? Van a ver que inhibe ciertos estímulos, tanto externos como internos, y también nos ayuda a prestar atención a diferentes estímulos. Esas, en su mayor parte hablando, esas son las funciones del tálamo y sus cuestiones anatómicas, ¿vale? Sus bases anatómicas. Ahora vamos a hablar de lo que es el tallo cerebral. El tallo cerebral ya lo había hablado anteriormente, ¿vale? Este no es del diencéfalo. Recordemos que el tálamo es parte de la hipófisis, es parte del putamen, es parte como de estas cuestiones que es del diencéfalo, ¿sí? El tallo cerebral tiene tres cosas, que es el mesencéfalo, el puente y la médula, ¿sí? Es la conexión entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro, y solo recientemente se le ha implicado con el comportamiento. Gracias a este ya vamos a ver qué tiene que ver con el comportamiento. Veces anteriores vimos que, pues bueno, el puente es aquel que nos va a ayudar a conectar con el cerebro y nuestro cuerpo para poder movernos, ¿sí? Áreas del mesencéfalo y la médula van a ayudar con esta motricidad, con esta dirección, con esta coordinación, con el poder agarrar cosas, objetos, con el poder aprender con base a lo que estamos viendo. Por ejemplo, si vemos que una persona agarra un vaso de agua y se sirve así, pues nosotros no vamos a agarrar el vaso al revés, sino lo vamos a echar en la cabeza, ¿no? Eso también tiene que ver con el lóbulo parietal y con estas cuestiones del tallo cerebral. Pero no es lo que vamos a ver hoy. También el tallo cerebral ayuda, es como esta compuerta en donde pasa esta información motriz o eferente al movimiento de las personas, ¿sí? Cuando nosotros dormimos, estas compuertas se cierran para que nosotros, cuando soñemos y generemos actividad en nuestro sueño, estemos corriendo, volando, gritando, brincando, haciendo, no lo creemos en el mundo, como sonambulismo, ¿sí? Si estas compuertas no están bien cerradas, nosotros podemos llegar a tener sonambulismo, nosotros podemos llegar a tener terrores nocturnos, esto que se llama, que se te sube el muerto en México, que es cuando despiertas y no puedes moverte, ¿no? Entonces te quedas como amarrado. Todas esas cuestioncillas las vamos a ir viendo con esto del tallo cerebral. Por su parte, bueno, la médula, el segmento inferior del tallo cerebral, representa una continuación cónica extendida desde la médula espinal cervical superior. Por su parte, el puente se encuentra entre la médula y el mesencéfalo, ¿sí? Y este último es la división más pequeña y menos diferenciada del tallo cerebral. Creo que Diana González tiene ahí su micrófono prendido. Si gustas comentar, tú comenta, y si no, creo que ya lo apagaron o lo apagaste tú. Los núcleos de los nervios craneales del 3 al 8 se van a localizar en el tallo cerebral, junto con largos sensores y breves motores, ¿sí? ¿Ok? Que pasan entre el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Entonces, gracias al tallo van a pasar estos nervios craneales, los cuales me van a ayudar a generar este movimiento, tanto de mi cara como de mi cuerpo, y van a ser tanto sensitivos como motores, ¿vale? Van a entrar en el cerebro y en la médula espinal. No obstante, varias regiones activas del tallo cerebral parecen estar involucradas con el comportamiento, la formación reticular, el núcleo parabraquial, los núcleos RAFE, el gris periacueductal, el núcleo locus ceruleus,
el núcleo tegmental lateral y al área tegmental ventral, ATV, que esa ya la habíamos visto con los ganglios basales o los núcleos ventrales, ¿sí? Los ganglios ventrales. Eh, Recordemos, ganglios son cúmulos de neuronas. Nosotros vamos a ver estas formaciones, ¿vale? Más allá de lo que es la médula espinal, más allá de lo que es el mesencéfalo, más allá de lo que es el puente, más allá de todas las cuestiones del cerebelo y como tal, voy a hoy hablar más de esto, de qué cuestiones del comportamiento están involucradas, en dónde están sus áreas anatómicas y cuáles son las funciones de estas áreas, ¿vale? Terminando bueno, o sea, nada más como un paréntesis, a veces suelo divagar. La siguiente semana va a ser el último psicoedúcate, que termino una línea de esta onda de neuroanatomía, y ya después de ahí voy a empezar con otras bases totalmente neuroanatómicas, no se preocupen por eso, pero vamos a estar abriendo talleres. Les digo por esto que estuve pensando, ¿no? Voy a estar abriendo un taller en donde voy a hablar de todos y cada uno de estos temas del encéfalo. Literalmente vamos a hablar de toda la neuroanatomía del encéfalo, desde lo que son las neuronas, desde lo que es la sustancia gris, las partes del cerebro, los lóbulos, sus funciones, sus áreas de Brodmann, todas estas cuestiones. Y pues bueno, ahí vamos a estar gesticulándolo, ahí pues si les interesa. No sé cuándo lo vayamos a hacer y pues bueno, el precio también ahí se los vamos a ir diciendo. No creo que sea muy caro, no creo que baje de que diga que suba de los 200 pesos mexicanos. Bueno, seguimos. La formación reticular es una de las porciones más antiguas del cerebro y representa el centro del tallo cerebral. El sistema ascendente de activación reticular o el SAR es un concepto fisiológico representado por la región central del tallo cerebral. La continua estimulación sensorial del sistema ascendente de activación reticular juega un papel importante en el estado de vigilia, alerta y vivacidad. ¿Sí? Gracias a este sistema de ascendente de activación reticular, nosotros vamos a poder generar lo que es la vigilia o el estado de ensueño, o lo que es el dormir. Esto es gracias a nuestro tallo cerebral, a la formación reticular. ¿Sí? La continua estimulación sensorial va a jugar este aspecto. Las lesiones en el tegmento rostromedial del mesencéfalo anulan la reacción de vivacidad electroencefalográfica, gráfica, perdón, provocada por el estímulo sensorial. La formación reticular tiene tres funciones importantes: regulación de los reflejos musculares, coordinación de funciones de autonomía y modulación de sensación del dolor. Es interesante observar que las neuronas de formación reticular involucradas con el control de la función respiratoria y cardíaca son influenciadas por centros más elevados, es decir, por las áreas de asociación del hipotálamo y prefrontal. ¿Sí? Entonces, eh, las áreas de función de la respiración, del ritmo cardíaco, van a tener que ver más con el hipotálamo que con el tallo cerebral, ¿sí? Este va a tener más que ver con los reflejos musculares, la coordinación de movimientos o función autónoma y modulación de la sensación del dolor. El núcleo tegmental pedúnculo-póntico, o el TGPP, es un núcleo colígeno del SAR, ¿sí? Del sistema de acción ascendente reticular, que está relacionado con mecanismos del sueño. Es importante en la inducción y mantenimiento del sueño de movimientos oculares rápidos, o MOR, ¿sí? Este tipo de sueños, recordemos que son los que nos generan la ensoñación, son los sueños que nos generan el descanso profundo, son aquellos sueños que empezamos a mover muy rápido nuestros ojos. Eso también se puede ver en la hipnosis. Eso es porque hay una actividad mayor en el cerebro, pero la persona está totalmente relajada, y esto es por lo que les estaba diciendo, ¿sí? Hay partes en donde en el tallo cerebral se va a activar el sueño MOR y se va a desactivar la función motriz. El núcleo parabranquial recibe información sensorial e instintiva de la médula espinal y del tallo cerebral.
¿sí? Va a dar origen a las fibras ascendentes que proyectan al hipotálamo y la amígdala y los núcleos rafes. Ahorita vamos a ir viendo todo esto. El núcleo parabranquial es un sitio integrador. Genera para... el núcleo parabranquial es un sitio integrador general para información instintiva, incluyendo gustos, señales cardiorrespiratorias y dolor. Este se va a ver vinculado con sensaciones en el núcleo central de la amígdala y el hipotálamo, haciéndonos pensar que el núcleo parabranquial es importante en las respuestas emocionales y autónomas para señales instintivas que reciben especialmente el dolor. ¿Sí? Los núcleos RAFE son varios grupos de células situadas a lo largo de la línea media de la médula. El puente y el mesencéfalo se llaman colectivamente núcleos RAFE. Son parte de la formación reticular del tallo cerebral, pero producen un neurotransmisor particular, la serotonina, ¿sí? Las neuronas de diferentes núcleos RAFE contienen transmisores específicos que se van a llamar péptidos, en tanto que las áreas que se proyectan estos núcleos incluyen la amígdala y el hipotálamo. Casi todos los núcleos RAFE pontino tienen las largas proyecciones ascendentes que se localizan en el haz medial del cerebro anterior. Las fibras que se proyectan al hipotálamo, al complejo nigral, a núcleos intralaminares talámicos, las estrías terminales, el tabique, el hipocampo, la amígdala y la corteza cerebral. Este tracto RAFE va a terminar en el núcleo espinal trigmentral y en el cuerno dorsal de la médula espinal regula, ¿sí? Este inhibe las señales de dolor recibidas. Las neuronas del gris periacueductal, a su vez, reciben entrada del sistema límbico proporcionado, así un vínculo entre emoción, dolor y comportamientos de defensa. Todo este rollo nada más para hacer una relación así, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos checar, gracias a estos núcleos RAFE, nosotros vamos a poder generar una conexión entre lo que nosotros sentimos, entre el dolor que sentimos, la emoción que genera esta sensación y el comportamiento que vamos a tener, ¿vale? Gracias a esto nosotros sentimos que alguien nos pega, vamos a hacer tristeza, enojo o miedo y vamos a reaccionar con base a lo que estamos percibiendo y gracias a nuestra forma de percepción. Recordemos que percepción es como nosotros percibimos al mundo. La percepción es diferente en cada persona. Cada una de nosotros vamos a percibir las cosas de diferente y eso depende de cómo nosotros vivimos esos estímulos a edades principales, ¿sí? Si nosotros de pequeños generamos algún estímulo que nos genera una sensación de bienestar y ese estímulo es la lluvia, cada vez que yo vea llover, pues me voy a sentir bien, me voy a sentir tranquilo. De los 0 a los 7 años, el niño va a crear conductas que se van a repetir durante el largo de su vida, ¿sí? La actitud que tenga el niño dentro de los 0 a los 7 años es la actitud que la persona va a generar, ¿sí? Lo único que va a cambiar es la forma en cómo se percibe, ¿sí? La forma en cómo se percibe va cambiando gracias a nuestras experiencias. Sí, tal vez para una persona ver llover es desesperante, o frustrante, o triste, y para otra es algo muy alegre. ¿Va? Las neuronas RAFES disminuyen su descarga desde el momento de levantarse hasta el sueño y dejan descargar durante el sueño MOR, por esto de que no haya un movimiento como tal. ¿Sí? La serotonina y los núcleos RAFE han sido implicados en la regulación del sueño. Recordemos que la serotonina, si nosotros la podemos mover, modificar, hay algunos elementos químicos, la vamos a hacer melatonina. ¿Sí? La melatonina se genera en la pituitaria. ¿Sí? La pituitaria es la glándula que nos ayuda a generar esto de la insomniación o del poder dormir. ¿Sí? La pituitaria se activa cuando nosotros estamos en noche. ¿Sí? Por eso hay personas que tienen depresión estacional cuando hay noche. ¿Vale? Entonces, estas cuestiones serotoninérgicas tienen que ver con la melatonina o con la valentonina, que tienen que ver con cómo nosotros nos dormimos. ¿Sí? Destruir las células de serotonina o bloquear a los receptores de esta producen una hipersensibilidad a todos los estímulos ambientales e hiperactividad en todas las situaciones, porque va a inhibir estímulos. ¿Sí? Entonces, si hay un problema en el tracto espinal de la RAFE o en los núcleos RAFE y no hay muchas células de serotonina,
o hay muchas células de serotonina bloqueada, la persona que va a tener no se va a poder relajar. ¿Sí? La serotonina relaja, la acetilcolina o la norepinefrina activa. ¿Va? Entonces, si no hay mucha serotonina, no voy a poder estar relajado. Y si no puedo estar relajado, voy a estar súper estimulado, como ahí dice. Va a haber una hipersensibilidad y una hiperactividad. ¿Qué va a ser esto? Un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Vale? Las neuronas serotoninérgicas se activan más rápido durante periodos tranquilos, por ejemplo, en comportamientos asociados con un estado, el estado de relajación, estado de somnolencia, ¿sí? La actividad de los núcleos dorsales elevan el umbral que activa los comportamientos defensivos, ¿sí? Recordemos que tenemos dos comportamientos en esta acción, que es el de atacar, el de atacar o el de huir. ¿Sí? Los núcleos RAFes medulares juegan un papel similar en la modulación de respuestas cardiovasculares al estrés. ¿Va? Cuando nosotros nos estresamos, nuestro corazón y nuestro, literalmente nuestra presión arterial se ven diferenciadas, ¿va? Pueden subir o pueden bajar, tanto la presión arterial como la presión del ritmo del corazón. Y eso tiene que ver mucho por los núcleos RAFE. Nosotros como estemos estresados es como nosotros vivimos nuestro cuerpo. Por eso también en psicoterapia gestal se pide mucho que estén respirando, ¿no? Para que estén oxigenando y para que estén regulando también el modo de su corazón. Los niveles de serotonina en la sangre son elevados en autistas y en individuos con retraso motor o con retraso mental, ¿vale? El llanto incontrolable es un comportamiento observado comúnmente después de una epopeya. Vamos a hablar de lo que es el gris periacueductal, ¿sí? El gris periacueductal rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo. Está conectado por arriba con muchas estructuras del cerebro anterior y por debajo con estructuras del tallo cerebral. Se localiza centralmente entre el sistema límbico y somático y en centros del control motriz somáticos e instintivos. El gris periacueductal es importante al inducir comportamientos somáticos e instintivos estereotipados, ¿sí? ¿Qué es esto que les estaba diciendo? El hecho de poder tomar agua, el hecho de ir al baño, si ahorita están atacando, si ahorita está habiendo alguna cuestión de actividad que me necesite una activación, ya sea como para de ataque o de huida, se va a activar el gris periacueductal como tal, que tienen que ver, por eso está muy conectado con la amígdala y con estas cuestiones del tallo cerebral, ¿sí? Que es lo que me ayuda a reaccionar de una manera rápida y eficaz o eficiente. El mayor centro es gris periacueductal y es a través del cual el hipotálamo realiza comportamientos críticos para la supervivencia del individuo. Estos incluyen la regulación de la tasa cardíaca y la respiración, el cuidado y comportamientos defensivos y reproductivos, así como la amenaza, la paralización, el escape y la vocalización, ¿sí? La estimulación del gris periacueductal evocó sentimientos de temor y muerte, también rubor facial, sudoración y otras respuestas autónomas. Sí, entonces, gracias a este gris, nosotros vamos a poder tener estas sensaciones, estos estímulos, sudoración y estas respuestas autónomas que nos van a ayudar a estar más como en contacto con este medio ambiente. Se ha sugerido que podría jugar un papel clave en la activación del pánico. Vamos a hablar de lo que es el locus coeruleus, ya para acabar, y el núcleo tegmental lateral. El locus coeruleus conecta la mitad de las células de noradrenalina halladas en el cerebro, sustancias que son ricas en las células que lo constituyen. La entrada al locus coeruleus la proporcionan en gran parte dos núcleos reticulares, el hipoglosio prepósito y el paragigantocelular, ¿sí? El hipogloso prepósito proporciona entrada inhibida y recibe entrada de tracto solitario que lleva información sobre el estado vegetativo del cuerpo, mientras que el núcleo paragigantocelular tiene fuerte entrada excitatoria y recibe entrada en los otros núcleos sensoriales del tallo cerebral y de la médula espinal. Se sugirió que una o más de estas fuentes podría ser importante en la inhibición de descarga de neuronas vista en la locus coeruleus durante el sueño paradójico.
Las neuronas del núcleo tegmental lateral dejan también de activarse durante el sueño. El lucus coeruleus opera de forma bimodal, fásica y tónica. En modalidad fásica produce una liberación de noradrenalina extensa y de corta duración. Esto tiene como función aumentar el procesamiento cortical para mejorar el comportamiento de concentración en la tarea apropiada, inhibiendo al mismo tiempo la atención a los estímulos distractores. Como yo les estaba diciendo, la noradrenalina lo que nos ayuda es prestar atención y estar más atentos a las cuestiones, ¿vale? Es tener más energía, tener como más estrés para poder estar más en contacto, ¿vale? Lo que hace la serotonina es lo contrario. La actividad en la línea base tónica elevada del núcleo cerúleo se asocia con un grado de distracción alto, ¿sí? Lo que les estaba diciendo. Ya no va a estar pegado con lo que es la noradrenalina. Las neuronas del núcleo cerúleo en la modalidad tónica aumentan la actividad de línea base. Al mismo tiempo disminuyen la actividad fásica. La modalidad tónica permite que el cerebro ah, actúe cuando no realiza una tarea específica en una modalidad de búsqueda, ¿sí? Esto va a ayudar a explorar diferentes conductas o conductas alternas, que es esta cuestión de poder prestar atención, ¿sí? Si estoy prestando atención o no, me va a ayudar a poder entender y ver diferentes tipos o diferentes escenarios en donde desenvolverme. No sé si me esté expresando muy bien con eso. Y pues nada, por mi parte, en esta hora sería todo. Muchísimas gracias a todas y a todos y a todos por escucharme, por estar aquí. Ahí disculpen por si se me traba la lengua, si se me lengua la traba. Como yo les digo, yo siempre tengo ahí mi afasia. Entonces, pues aquí andamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya saben, si gustan tener un certificado de participación, están ahí en los grupos de WhatsApp. Creo que en este momento están en 80 pesos o $4. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por siempre estar aquí, los que siempre están, y muchísimas gracias por verse interesadas. Estoy ahí y ahora sí estoy leyendo un poco eh, ¿cómo se llama? Los mensajes. Una disculpa. Les digo que me da ahí por ahí la fascia. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que por mi parte sería todo. Raunel, ahorita hablamos si quieres por medio de mensaje privado por este mismo medio. De todos modos, a las demás y a los demás, pues gracias. Si tienen algún comentario, alguna participación o alguna pregunta, siéntanse libres, por favor. Abran su micrófono, abran su pantalla y por favor. Pues bueno, hermano, una cátedra como siempre. Déjame aprender esto. Muchísimas gracias por enseñarnos de tu sapiencia de las neurociencias. Yo la verdad aprendo más aquí en Psicoedúcate los viernes que lo que aprendí en la universidad, ¿eh? Qué loco. Entonces, muchísimas gracias. Chicos, recuerden, la participación es lo más importante. Necesitamos saber si hay dudas, si hay preguntas. Yo sé que el ponente es de muy alta calidad, pero compartan sus opiniones si es que hay alguna. Yo sé que sí, hay más de 35 participantes. Entonces, si alguien gusta, adelante. Pati, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Yo siempre aquí metiéndome. Sí, No, no, es tratando de precioso. digerir un poquito toda esta información formidable y yo pienso lo mismo que tú, ¿eh? Como que aquí aprendo más que en la universidad y aterrizo algunas cosas. Una duda nada más con respecto a la demencia senil, ¿tiene que ver con esta parte, con estas estructuras? No, de hecho, eso es lo que vamos a ir checando en las siguientes sesiones. Vamos a ver las conexiones interhemisféricas. De hecho, esa es la siguiente semana y ahí vamos a ver cuestiones ya más adoptadas como el Alzheimer y la demencia senil. Tienen que ver eh, algunos neurotransmisores y así, pero en sí el tallo cerebral o el tálamo
El tálamo igual hice un poco, porque también va pegado a lo que es el área límbica y a diferentes áreas de la corteza. Pero más allá el tallo cerebral no tanto. De todos modos, la siguiente semana, de hecho, vamos a estar hablando de todas esas cuestiones. Y también, ahorita que me acuerdas, muchísimas gracias, vamos a hablar de todo tipo de ataraxias, afasias, todo tipo de cuestiones de neuronales que sean problemáticas. Vamos a estar hablando de todo eso. Amnesias, Alzheimer, demencia senil, diferenciaciones. Estos son como los siguientes proyectos que tenemos. Muchas gracias, Dani. Excelente presentación, como siempre. Un gustazo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Pati. Igualmente, gracias por tu aportación. Hasta la siguiente. Ahí está Claudia, levantó la mano. ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? A todo dar. Todo bien, muchas gracias. Perfecto, pues yo quería bueno, tengo una duda en caso cuando mencionabas lo de los sueños. Bueno, me queda claro que, por ejemplo, cuando es un sueño lúcido, es que esta área frontal pues se activa, ¿no? Porque es así cuando se tiene conciencia del sueño e incluso puedes como ir pues manejándolo, ¿no? Como a tu antojo, así de si puedo volar, quiero volar, ¿no? Yo he tenido muy pocos sueños lúcidos, de hecho creo que solo como 2, pero pues he tenido esa conciencia. Pero mi duda va encaminada como a cuando no eres consciente del sueño y lloras, por ejemplo, se activa esta onda de llorar o incluso como movimientos así de cuando, por ejemplo, estás peleando y golpeas, ¿no? En vida real, pero pues lo estás soñando. ¿Qué pasa ahí? O sea, se activa como lo motor, pero ¿qué es que lo activa? O sea, como el alto componente emocional o qué es lo que ocurre ahí. No, esa es una cuestión del tallo como tal. Ahorita, déjame checo, por aquí tengo literalmente, ¿dónde está eso? Bueno, sí, no, eso es por cuestión, creo que del mero tallo. Tiene que ver con la médula espinal y el bulbo raquídeo, ¿sí? Recordemos que estos son donde se hace como esta conexión interhemisférica, donde se cambia del derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho, y de ahí se hace una puerta, ¿va? Y esa compuerta literalmente cierra los estímulos cuando uno duerme, es lo que como estaba comentando. Cuando nosotros cerramos esos estímulos es cuando nosotros podemos tener estos sueños, podemos soñar. Como dices, está muy bien dicho, el lóbulo frontal se necesita dormir para que nosotros podamos generar esta ensoñación y no poder descansar. Si nosotros activamos nuestro lóbulo frontal cuando estamos durmiendo, vamos a tener un sueño lúcido, vamos a poder caminar, volar, hacer lo que nosotros queramos, ir a donde nosotros queramos, ¿vale? Cuando esta compuerta literalmente está cerrada y empieza a haber una percepción de que vas a despertar o es un sueño un poco fuerte, también pasa en la hipnosis, la persona abre esta puerta, esta compuerta, como un método instintivo, ¿sí? Como un método de autoprotección. Lo que va a hacer que te despiertes, lo que va a hacer que te muevas, o simplemente hay veces que no está bien cerrada y va a crear esto que es los movimientos, las lágrimas, el pararte, que otra vez mi afasia, fíjate que lo bueno es que nunca se me olvida la palabra afasia. Eh, Tú, Hansel, o alguien de ustedes se acordará, ahorita les estaba diciendo, sonambulismo, sonambulismo. Y por eso se da esta onda del sonambulismo. De hecho, esto que me estás diciendo, se podría decir que son cuestiones que se activan, ¿no? O que no están totalmente cerradas en esta compuerta, que es literalmente del tallo cerebral o del bulbo raquídeo. Sí, pero eso es porque la compuerta no está cerrada y entonces la información pasa. Recordemos que nuestro cerebro no diferencia de lo que es imaginario a lo que es verdadero, o de lo que estamos soñando a lo que es real, ¿sí? Si nuestro cerebro no tuviera esta compuerta, nosotros estaríamos activados, moviéndonos, llorando, pegando, golpeando, ¿sí? Porque si literalmente pues, seguimos activando ciertas áreas, ¿no? Más cuando existe una buena compuerta y se cierra bien, pues ya no van a pasar esta información y la persona ya no va a tener estas cuestiones. Yo tenía mucho esta cuestión. A mí me pasaba esto de que se subía el muerto, que cuando estaba dormido sentía que no me podía despertar y me ponía muy ansioso en mi mente, ¿no? Y eso se me quitó con ejercicio.
Yo antes de que tuviera eso hacía ejercicio 3 veces a la semana durante unos 20 minutos al día, o cada una de las sesiones, y me pidieron, mi neuróloga me pidió que hiciera más ejercicio, mi profesora. Y literalmente hice muchísimo más ejercicio y pues sí, estas conexiones empiezan a regular, estas compuertas se empiezan a poder cerrar de una mejor forma. Esa es la recomendación que yo ahí te puedo decir, Claudia. Perfecto, muchísimas gracias. Yo. Pues bueno, si no hay más por el momento, preguntas, comentarios o cuestiones por el estilo, le doy muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ya saben, si quieren su certificación de asistencia, pues ahí estamos en los grupos de WhatsApp. Si dan la certificación, se les manda la certificación y la presentación que les acabo de presentar. Venga la redundancia. Y pues nada, Hansel, te dejo los micrófonos. No sé si tengas avisos dominicales. Ah, se me va. Dominicales. Sí, no, pues nada, muchísimas gracias, carnal, por compartirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes, Claudia, Pati, por participar. Participen, participen más seguido, chicos y chicas, porque, ay, caray, miren, les comparto, estoy intentando conectar mi proyector, porque es nuevo, entonces no le sé, y al parecer ya le acabo de dar en su madre. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por seguirnos en este proyecto. Ayúdenos a compartir, a compartir nuestras redes sociales, a seguirnos y pues nada, esto necesitamos llegar a más personas, a muchas más personas, porque pues estamos trabajando en pues cambiar, en hacer una cultura en pro de la salud mental y para eso necesitamos un montón de gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya no los saturo más, ya les recordé del diplomado que comenzamos mañana, que comenzamos la siguiente semana. Y pues bueno, estén al pendientes en los grupos para cualquier proyecto, cualquier aviso. Y les mando un abrazo hasta donde estén. Me despido como siempre, pórtense mal y cuídense bien. Nos vemos Clau, nos vemos Pati, Elia, Carla, Fabiola, Emma, Mili. Nos vemos, chicos y chicas. Nos vemos, Hansel. Te voy a mandar una información que me acaba de llegar de un curso gratuito que está dando la Secretaría de Salud para proyecto de investigación para los chicos que estén todavía en este proceso de titularse, de hacer su tesis o los que quieran hacer alguna investigación, una publicación científica. Se ve muy interesante. Te la mando por WhatsApp privado. Claro que sí, muchísimas gracias. También, igual sí, también para compartirlo con los grupos para que les ayude. Muchísimas gracias, Pati. Ahí estamos en Gracias. contacto con los grupos. Nos vemos, chicos y chicas. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Feliz día. excelente fin Gracias para por todo. todos. Gracias.